Todos atentos porque estamos viendo cómo el precio de Bitcoin en estas últimas horas está demostrando algunas señales de debilidad. ¿Es este el inicio de un cambio de contexto en Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Turquía refuerza regulaciones cripto con nuevas normas para exchange e inversores. ETF de Bitcoin rompen racha de salidas con entradas de 13 millones de dólares. Se rumorea que la familia Trump está en conversaciones para adquirir participación en Binance. Bolivia evalúa el uso de criptomonedas para pagos de importación de combustibles. Y Metapool lanza la primera ronda de financiación para proyectos de inteligencia artificial. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin. Recordemos que de momento seguimos desarrollando la estructura operativa que ya establecíamos desde hace unos cuantos días, una estructura que se inició después de la ruptura del equilibrio del anterior. Fue una rotación bastante rápida, indicándonos por lo tanto que aparecieron compradores rápidamente a proteger al precio a pesar de ese desequilibrio bajista, y aunque en un inicio considerábamos eso como una muestra de debilidad, es cierto que haya encontrado compradores ya sobre estos niveles significa que por lo menos no era un escenario de tanta debilidad como podría haberlo sido. Os recuerdo que tenemos el soporte en torno a la zona de los 78.300 y la resistencia sobre estos 95.180. Recientemente habíamos observado cómo tuvo este movimiento donde atacaba zona de mínimos de la estructura, pero terminaba reingresando e iniciando un movimiento alcista. Movimiento alcista que, como podéis ver, no ha llegado muy lejos. Es cierto, como comentábamos en el análisis de ayer, que estaba encontrando compradores sobre la zona del VWAP semanal en este caso, y poco a poco atacaba esta zona de resistencia que anteriormente era una zona de soporte clave dentro de la estructura. Esto sería en torno a los 84.475 aproximadamente. Pero ya comentábamos ayer que se veía cómo perdía un poquito ese momentum alcista. De hecho, veíamos aquí un rechazo ya bastante significativo con unos picos de volumen destacables, pero bueno, de momento pues se mantenía por encima del VWAP semanal. Este era su soporte dinámico en el corto plazo y bueno, había que esperar un poquito a ver si era capaz de romper, gracias a estas compras, esta zona operativa de resistencia. Pero estamos viendo en estas últimas horas cómo finalmente no ha sido capaz, como veis ya en este intento, no conseguía incluso superar el anterior máximo, se quedaba un poquito por debajo, rompiendo con esto ya la estructura alcista que mantenía, y a partir de aquí, aunque hubiésemos podido haber iniciado una estructura, desde mi punto de vista creo que esto puede ser más un giro rápido, porque ahora mismo estamos viendo cómo el precio amenazaba con romper la zona del VWAP semanal, lo llegó a romper, pero parece que intenta recuperarlo en estas últimas horas, y de momento se rompe esa estructura alcista que teníamos en el corto plazo. Es cierto que si tenemos esto en cuenta, hay otra posibilidad, y la posibilidad sería la siguiente. Podríamos tener una cierta estructura con inclinación bajista. Esto sí que se podría valorar de cara a la operativa, pero bueno, de momento ya habríamos finalizado lo que es la fase A. Creo que ya cumple lo suficiente de desarrollo de la fase B, y esto incluso podría ser un potencial evento de limpieza en zona de mínimos. Por lo tanto, después de este reingreso y esta consolidación que estamos viendo sobre la zona del VWAP semanal, podríamos esperar intentar volver a atacar otra vez esta zona de resistencia. Pero cuidado, porque aquí ya tenemos una doble confluencia, porque tenemos lo que es la directriz bajista de la zona de resistencia y tenemos la anterior zona de resistencia también, que bueno, era un soporte, como os había comentado antes. Entonces, desde mi punto de vista, para demostrar fortaleza no sería suficiente con alcanzar esta zona, que si bien es cierto que en la estructura eso demostraría fortaleza, estamos aquí valorando setups ya para medio largo plazo. Y si esto termina siendo una acumulación, ¿vale? Si vamos a tener ruptura y consolidación para iniciar un movimiento de desequilibrio alcista, este podría ser el gatillo de entrada perfectamente para la operativa de esta otra estructura. Entonces, si esto termina siendo una acumulación, podríamos valorar compras con el principal objetivo de alcanzar estas dos zonas de resistencia. Porque, como recordaréis en vídeos anteriores, comentábamos que para demostrar fortaleza tendría que alcanzar estos 95.165, pero por el camino tenemos otra resistencia también importante, que era el nivel de soporte de la estructura anterior,
y esto estaba sobre los 92.175. Pero ojo, porque no nos podemos olvidar de esta otra zona también. Os recuerdo que por el camino también tenemos una zona de resistencia muy importante y esta incluso tiene más confluencias. Voy a estirar el volume profile también para que cargue esta información reciente, pero como veis, en general, sobre esta zona operativa aquí podríamos ver bastante presión vendedora y de hecho lo voy a dejar aquí en color rojo, a ver si... Vale, ahora sí, porque aquí tenemos... tres niveles clave en una zona operativa. Tenemos, por un lado, el VWAP mensual, estaría en torno a los 85.875. Tenemos el VPOC de la estructura en torno a los 87.138. Y luego tenemos la zona media de la estructura en los 86.415. Entonces... quizás hasta le viene bien al precio tener aquí una acumulación para poder atacar esta zona con más fuerza. Pero todavía, pues como os digo, en la estructura de timeframe más bajo, tenemos que confirmar esa fortaleza y ver que consigue por lo menos superar esta resistencia, o esta zona de resistencia, mejor dicho, en torno a los 83.970, que es donde podría haber bastante presión vendedora. Si lo consigue romper con fuerza, yo creo que hasta podría... incluso atacar esto con la misma fuerza e intentar una ruptura completa de todos estos niveles. Si esto se llega a dar, entonces estaríamos confirmando mucha fortaleza en el escenario de Bitcoin y eso nos haría que aumentase la probabilidad de éxito de los setups alcistas. Pero recuerdo que para confirmar el inicio de un desequilibrio alcista, nosotros buscaríamos principalmente este setup para timeframes altos, que sería... tras la ruptura de estas dos resistencias, o bueno, podría incluso ser la primera, pero eso no me daría tanta confianza. Lo ideal sería que rompiese las dos resistencias y que buscase luego el test de consolidación sobre alguno de ellas. La que más me gustaría, los 95.160. ¿Se llegará a dar? Pues no lo sabemos. Pero si el precio consigue demostrar fortaleza, romper la zona de resistencia y no reingresa siquiera, ni parcialmente, hasta esta otra zona de los 92.285, a mí eso me confirmaría muchísima fortaleza, mucha presión compradora. Entonces, este sería el escenario ideal para buscar compras. Mientras no veamos esto, para medio y largo plazo, de momento la situación es un poco más crítica, pero en cierta manera, como os decía antes, también podríamos utilizar esta estructura de aquí como un gatillo de entrada. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Recientemente limpiaban esta zona de longs y vemos aquí liquidez en zona de shorts en los 84.605 y en los 85.215. Respecto a liquidez de 100x no veo ningún nivel destacable ahora mismo. Liquidez de 50x tenemos bastante desde los 94.520 hasta los 94.755. Liquidez de 25x se han llevado a esta zona de longs, no había demasiada liquidez de todos modos. Por otro lado vemos mucha liquidez en zona de shorts desde los 85.085 hasta los 85.925. Y respecto a la liquidez de 10x empezamos a ver bastante a partir de los 85.800. En Bookmap veo bastantes ventas en estos 81.890. También vemos algo de ventas en los 81.738 y un poquito de volumen en los 81.500. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo un poco de liquidez en estos 83.508. Se ve más liquidez en zona de longs, sin duda alguna. Tenemos en varios niveles desde los 77.990 hasta estos 73.885. Luego vemos algo también en torno a los 70.200 y en torno a los 62.565. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en los 82.035, también en torno a los 82.900 aproximadamente y un poquito en estos 83.035. En los mapas de high leverage tenemos un poco de liquidez en los 82.020, en los 82.670 y en torno a estos 82.900. En los CVD seguimos viendo algunas compras por parte de de Coinbase. En Binance, aunque han comprado también un poco, como tuvieron algunas ventas, a pesar de que el balance es positivo, no es demasiado lo que ha subido. Por otro lado,
Bitget seguimos viendo cómo vende y luego Bitfinex continúa con sus compras constantes. Kraken también tuvo algunas ventas fuertes en estas últimas horas. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. La Junta de Mercados de Capitales de Turquía ha implementado nuevas regulaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos, incluyendo exchange y billeteras. Estas normas exigen que las plataformas cumplan con estándares nacionales e internacionales, que establezcan sistemas de gestión de riesgos y monitoreen actividades sospechosas. Además, se refuerzan los requisitos contra el lavado de dinero, requiriendo que los usuarios que realicen transacciones superiores a 15.000 liras turcas, aproximadamente unos $425, que proporcionen información identificativa, básicamente que pasen KIC. Después de registrar salidas por valor de 1.670 millones de dólares en marzo, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin recibieron una entrada de 13 millones de dólares el 12 de marzo. Esta inversión se produjo mientras el precio de Bitcoin se acercaba a los $85.000, a pesar de las preocupaciones macroeconómicas y la incertidumbre que hay en general a nivel geopolítico. Representantes de la familia Trump, del presidente de Estados Unidos, mantuvieron conversaciones con Binance en 2024 para adquirir una participación en el exchange. Este acuerdo formaría parte de un plan para reanudar las operaciones de Binance.us en Estados Unidos. Además, se informó que el fundador de Binance, CZ, buscaba un indulto presidencial tras cumplir una condena de 4 meses en prisión. Según CZ, esto no ha sucedido. Estos son rumores que han empezado a sonar en el día de hoy, pero en Twitter al parecer comentó que esto no había sido así. Desde mi punto de vista creo que es probable que haya sido así, pero creo que nunca lo llegaremos a saber. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo por los comentarios. El gobierno boliviano, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, está considerando el uso de criptomonedas para pagar la importación de combustibles. Esta medida busca contrarrestar la escasez de divisas que ha afectado la capacidad del país para cubrir la demanda interna de gasolina y diésel. La implementación de esta estrategia dependerá de las reuniones con sectores productivos y la aprobación de procedimientos adecuados. Metapool ha lanzado una convocatoria abierta hasta el 28 de marzo para financiar proyectos que desarrollen agentes de inteligencia artificial dentro del ecosistema de Story Protocol. Esta plataforma permite gestionar, rastrear y monetizar la propiedad intelectual de manera descentralizada. La iniciativa busca apoyar a desarrolladores y emprendedores que deseen crear soluciones innovadoras combinando la IA y la tecnología blockchain en este ámbito de la Web3. En Ethereum podríamos decir que también está desarrollando una estructura, también en este caso con cierta inclinación bajista, pero como comentábamos ayer, incluso demostrando un poco más de debilidad, porque el precio de Ethereum está desarrollando esta estructura, como veis, por debajo del VWAP semanal en todo momento. De hecho, dentro de la propia estructura observamos presión vendedora sobre esta zona operativa de forma destacable en estos dos máximos que dejaba el precio, aunque como veis aquí también sobre esta misma zona observamos esa presión vendedora. Desde mi punto de vista, hasta que no veamos por lo menos una ruptura del VWAP semanal y que lo consolide como un soporte, no podremos valorar un cambio de contexto en Ethereum. Y bueno, ya sabemos que Ethereum desde hace ya bastante tiempo pues viene demostrando debilidad, sobre todo también comparado con Bitcoin. Eso sí, en los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos algunas zonas operativas muy interesantes en zona de shorts. Tenemos en estos 1975, en los 2050 y desde los 2067 hasta los 2093. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos aquí un poco en los 1888. Esto probablemente se lo van a llevar en las próximas horas. Respecto a la liquidez de 50x, se llevaba en esta zona operativa donde había mucha liquidez recientemente,
vemos algo significativo en los 1928 y un poquito en los 1973. Respecto a liquidez de 25X tenemos bastante en estos 1973 y vemos aquí un poquito en los 1817. Y luego liquidez de 10X tenemos desde los 1730 hasta los 1690 y luego tenemos desde los 2047 hasta los 2090. En Bookmap vemos algunas ventas sobre los 1900 prácticamente. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos algunas zonas con bastante liquidez. En zona de shorts tenemos dos picos bastante importantes en los 2010 y sobre todo en estos 2038. Y luego en zona de longs tenemos en los 1785, en los 1704 y sobre todo en estos 1532.